A todas y a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos en la semana número 10. Así que vamos con todo, con optimismo, tranquilidad, paciencia, ¿ya? Para que podamos eh, resolver esto muy bien. No olviden, chiquillos, chicas, que deben trabajar en un lugar limpio, ordenado y ojalá sin distracciones. Y no se olviden de cualquier duda, por favor. Ya, escríbame al correo que ahí aparece. No hay problema, yo voy a estar muy contento de poder contestar todas sus dudas. Bueno, seguimos con el objetivo número 2, con el tema de la ruptura de la unidad religiosa. Ya recordarles que todo esto va a ocurrir durante el siglo XVI, año 1500, ya 16, 17, vamos a hacer los siglos que estamos trabajando, año 1500, 1600, ya siglo XVI, siglo XVII, ya. Recordarles que durante el siglo XVI ya se produjo esta ruptura de la unidad cristiana en Europa. Recuerden que antes del siglo XVI, de esta ruptura, todo el mundo europeo era católico. Ya la cristiandad estaba representada por la Iglesia Católica, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Hubo una famosa reforma que se inició con el movimiento de ideas del señor Martín Lutero. Y estos reformistas, que obviamente después se van a sumar, ya usted se da cuenta que después, si leyó, no va a ser solo Martín Lutero, va a estar John Wycliffe, Juan Calvino, el rey de Inglaterra, inclusive el Enrique VIII, ¿ya? Bueno, todos ellos que van a ser llamados reformistas o protestantes, ya más adelante se van a llamar en protestantes, ya, pero estos reformistas van a criticar qué cosas, ciertas prácticas que tenía la Iglesia Católica y también aspectos doctrinales, ya. ¿Qué quiere decir aspectos doctrinales? Que son aspectos de la doctrina religiosa, de la esencia, de cómo llevan la fe, la creencia. ¿Qué creen? ¿Qué no creen? Eso tiene que ver con la doctrina, ¿ok? Con las reglas que dice una iglesia, ¿ya? Por ejemplo, el tema de los sacramentos. A ver, quizás las personas que no conocen las religiones les va a ser un poco más complicado esto, ¿ya? Pero, por ejemplo, los católicos tienen 7 sacramentos, ¿ya? El bautismo, la comunión, la extrema unción, el matrimonio, ¿ya? Pero los protestantes, Lutero, ¿ya? Y Calvino, ¿ya? Querían reducir esos sacramentos, ¿cierto? Y eso es una pelea doctrinal, ¿ya? Del qué creer, qué no creer, ¿se entiende? Bueno, sigamos. Bueno, ¿qué más quieren hacer? Criticaron las ciertas prácticas como estos aspectos doctrinales y también la venta de indulgencias. ¿Se acuerdan? ¿Ya? La indulgencia, ¿qué es eso? Es el perdón. ¿Ya? La iglesia en ese tiempo vendía un papelito, ¿cierto? Te pasaban un papelito y te decían, ok, págame y yo te perdono tus pecados. ¿Ya? Más o menos así. Y bueno, este reformismo ya va a emerger, ¿cierto? Se va a expandir, ¿ya? Por Europa. Acá les puse un mapa de la expansión de la reforma en el siglo XVI. Lo que ven en amarillo es la zona de dominio católico. España, Italia, ya Francia, pero acá en Alemania, está Wittenberg, donde Martín Lutero va a proponer sus 95 tesis, su propuesta, ¿ya? Va a aparecer el luteranismo, ¿ya? ¿Por qué se llama así? Por Martín Lutero, por el apellido, ¿ya? Luteranismo y Juan Calvino acá también va a expandir su doctrina, ¿ya? Con esto observamos el quiebre, ¿ya? Del catolicismo, del dominio católico. Ya la cristiandad no estaba bajo el monopolio del catolicismo, sino que ahora se expandía de acuerdo a las interpretaciones que le van a dar estos personajes.
zona de dominio anglicano, ¿ya? Inclusive el rey de Inglaterra, por tener un conflicto con el Papa, ¿por qué? Porque el rey se quería divorciar como por séptima vez, ¿ya? Y el Papa no lo dejó. El rey que hizo, ok, me voy de la iglesia, no creo más en ti como representante de Dios y yo fundo mi propia iglesia, ¿ya? Cristiano, ¿cierto? Pero ahora no te voy a hacer caso a ti, Papa, sino que la gente me tiene que hacer caso a mí. Yo soy el rey, yo soy el que tengo conexión directa con Dios, ¿ok? Y funda, ¿cierto? La iglesia anglicana, el Enrique VIII. Y así se van a ir dando estos pequeños brotes, ¿cierto?, de reformismo en Europa. Aquí les puse principales reformadores: Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII. ¿Qué va a hacer la iglesia? La iglesia católica, una contrarreforma, ¿ya? Definición que usted va a encontrar en su libro, en la página 32. ¿Contrarreforma qué va a hacer? Es una reforma interna de la Iglesia Católica desarrollada a partir del concilio. ¿Qué es un concilio? Es una reunión. Concilio de Trento. Trento, que es una ciudad. Ahí está Trento. Trento. ¿Ve? O sea, aquí está todo tiene sentido. En esos años se va a hacer. ¿Por qué duró tanto? Dice usted. Porque entre medio hubieron guerras de religión. En ese establecieron una serie de medidas orientadas a reafirmar los fundamentos de la fe católica y frenar el avance de las ideas reformistas. ¿Ya? Vamos avanzando. ¿Cuál es el contexto político? ¿Cómo está Europa? Bueno, Europa para el siglo XVI, perdón, para el año 1500, así está Europa. Usted dice, no entiendo nada. Bueno, ahora va a durar un poquito más cuando le explique que, recuerden que aquí tenemos reinos. Está el reino germano, el reino francés, reino español, reino de Aragón, ¿ya? Eh, en fin, varios reinos, ¿ya? Austria, Nápoles, etcétera. ¿Qué pasó? Todos estos líos familiares que habían, un rey se casaba con la reina de acá, todos esos líos, ¿ya? De reyes, por así decirlo, ¿ya? Van a decantar en que va a llegar un personaje llamado Carlos, ¿ya? Que va a heredar todos estos reinos que están en colores, miren acá. Va a heredar Castilla, va a heredar Aragón, va a heredar posesiones borgoñesas, ¿ya? Territorios austriacos, y se va a transformar este personaje. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto pasa en el contexto de la expansión de la Reforma, ¿ok? En el ámbito político, Carlos V, ¿ya? Del Sacro Imperio Romano Germánico, porque así se llamaba este territorio, ¿ya? Va a heredar todo esto. ¿Por qué? Porque su abuela, ¿ya? Le heredó estos territorios y su abuelo estos territorios. Por lo tanto, se va a llamar Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y primero de España, o Carlos I de España, ¿ya? Él va a ser emperador del Sacro Imperio, rey de España, rey de Nápoles, de Sicilia y de Cerdeña, va a ser duque de Borgoña, soberano de los Países Bajos y archiduque de Austria. Todos estos territorios van a ser de él, ¿ya? Católico, él es muy católico. ¿Pero qué estaba pasando en sus territorios? Miren acá. ¿Qué estaba pasando? Se estaba dando la reforma, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante para el contexto religioso? Aquí les explico un poco, ¿ya? Entonces, en definitiva, la Iglesia Católica va a responder a la reforma. ¿Cómo la hace? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Ya? Recordad que la Iglesia Católica estaba muy desviada en ese tiempo a las acciones eh, laicas, por así decirlo.
le gustaba el poder, era casi un rey más, ¿ya? No hay disciplina, acumulaban riqueza, ¿ya? Y se delegaban de la misión de llevar la palabra de Dios, de ayudar a los más necesitados, etcétera. ¿Ok? Entonces, la Contrarreforma básicamente intentó un poco regular eso, pero también, esto es muy importante, detener el avance protestante y revitalizar la fe católica, porque ¿qué querían los católicos? ¿Y qué quería también Carlos V? Que esto volviera a ser amarillo nuevamente, esto volviera a ser católico, cosa que no va a suceder, ¿ya? Y para eso se va a instalar el Tribunal de la Santa Inquisición, que es terrible, ¿ya? Porque esto también se va a trasladar a América después, en que cualquier acto que perjudicara o hablara mal de la iglesia podría llegar a que sucederían estos castigos, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que manifiesta la Contrarreforma? A lo doctrinal, no se lo voy a leer todo, ahí sale. Y respecto a lo administrativo, ¿qué pasa con el clero, con los sacerdotes, con los curas? Ya se reforman eso. Por lo tanto, tras la Contrarreforma, este es el panorama. Así queda. Ya la unidad cristiana se terminó. ¿Ya? Carlos V no va a poder con la unión nuevamente de que todos fueran católicos. ¿Ya? De hecho, va a morir y en el siglo siguiente se va a subir una guerra, la guerra de los 30 años. ¿Ya? Va a ser guerras de religión. Y así va a ser el panorama. Bueno, estas son las actividades. Respecto al mapa, la expansión de la reforma, de la guía y el mapa que aparece en la página 34, vamos a la página 34, ese mapa, muy parecido, miren. ¿Qué religiones lograron mayor influencia en Europa? ¿Qué zonas geográficas mantuvieron la influencia cristiana? ¿En qué situación religiosa se encontraban las Islas Británicas? Esto es Inglaterra. ¿Ya? ¿Y qué impacto cree que tuvo la división religiosa para la población europea? Segunda pregunta, ¿se vio afectada la Iglesia Católica con el avance del protestantismo? O reformismo, ojo, es lo mismo. Protestantismo, reformismo. ¿Cómo? ¿Cómo fue el impacto de la reforma y la contrarreforma en términos políticos? Esto de manera general. Niños, lean su libro. Aquí salen muchas, las fuentes son muy importantes. ¿Ya? Esta síntesis también que les puede ayudar bastante. ¿Ya? Pero es importante que lean y cualquier duda me escriban. ¿Ya? Bueno, eso sería. Un abrazo a todos, a todas, que estén muy bien. No se olviden de escribir, por favor.